Escribía sobre batallas que aún no habían ocurrido, sobre puentes que aún no habían caído, sobre personas que nadie conocía, hasta que leían sus nombres en las últimas páginas. Si estás leyendo esto, la tienda no tenía nombre. En el vidrio desgastado del escaparate, solo la sombra de un antiguo letrero y una franja blanca donde alguna vez colgó un cartel de papel. La puerta sonaba demasiado fuerte, como si protestara contra cualquiera que entrara. Dentro olía a clavo de olor, a pegamento viejo y a un tiempo que hacía mucho había dejado de tener prisa. Ian entró por accidente. Buscaba un regalo para su profesor, algún mapa geográfico raro o una miniatura náutica. Algo con historia, pero sin ostentación. Al principio no notó al dueño. Estaba sentado al fondo de la tienda tras una cortina de cuentas y parecía dormido, con la cabeza apoyada sobre una vieja revista. Todo estaba cubierto de polvo, incluso la luz. Entraba por una sola ventana angosta y se aferraba a las partículas suspendidas en el aire, convirtiendo el espacio en una especie de acuario donde flotaban objetos olvidados. Un bastón con empuñadura grabada, una cámara rota, un tren de juguetes sin vagones, una máscara de madera con una grieta en los labios. Los libros estaban en los estantes sin orden, algunos sin título, otros al revés. Ian pasó el dedo por los lomos y se detuvo en uno con encuadernación de cuero sin inscripciones. Era extrañamente pesado, como si en su interior no hubiera papel sino algo vivo. Lo abrió por casualidad y vio una fecha de inmediato, 13 de marzo de 1264. Luego una frase escrita con claridad, con apuro, como si alguien no tuviera tiempo. Entramos al pueblo al anochecer. El humo aún flotaba en el aire. Traté de advertirles, pero de nuevo llegué tarde. No me creyeron, igual que la vez pasada. Recordé sus rostros, sus nombres, tal vez en otra vida. Pasó la página. 18 de noviembre de 1789. La misma mano, la misma caligrafía, ni una sola tachadura. La nieve cayó demasiado pronto. El eje del carruaje se rompió. Sabía lo que iba a pasar. Intenté detenerlo, pero los guardias no me dejaron entrar. Él entró igual, y no salió. Luego venían páginas con fechas del siglo XX. Incendios, disturbios, errores humanos. Cada entrada terminaba igual. No llegué a tiempo. No me creyeron. No lo logré. Ian cerró el libro. En la última página, sin fecha, con letras grandes decía: «Si estás leyendo esto, tal vez lo logré. Tal vez, ahora eres tú». Miró hacia el escaparate. Afuera, gente pasando apurada, sin tiempo para tiendas de antigüedades. Quiso dejar el libro, pero los dedos no se abrían. Como si alguien lo hubiera sostenido una vez, justo ahí, en ese lugar, y no pudo irse. Estaban sentados en una mesa de la biblioteca. La luz entraba por la ventana en un ángulo agudo, dividiendo las páginas en luz y sombra. El diario estaba abierto y al lado una computadora portátil con una hoja de cálculo donde Ian marcaba las fechas mencionadas en los textos. Marta, estudiante de posgrado en historia, pasaba las páginas con cuidado, como si temiera alterar el papel. «Mira», dijo ella señalando una entrada. «Aquí, 14 de abril de 1906, el terremoto de San Francisco. Escribe que llegó un día antes e intentó advertir a la gente, pero lo arrestaron por loco». Ian asintió en silencio. Ya sabía cómo sonaría. Casi todas las entradas terminaban igual. Advertencia, incomprensión, demasiado tarde. Había estudiado historia alguna vez, hasta que un incendio en su residencia universitaria lo cambió todo y se llevó a alguien que no logró salvar. Desde entonces, Ian evitaba las bibliotecas, y aún así estaba allí, con un libro que parecía saber más de él que él mismo. Y esto, 15 de agosto de 1945, Japón. Describe la ciudad después del bombardeo.
pero no se enfoca en la destrucción, sino en un niño que busca a su padre entre la multitud, la misma mano, las mismas letras, el mismo ritmo. «Es imposible», susurró Marta. «No es una copia, no es una falsificación. Realmente vivió en cada época». Ella no solo ayudaba a Ian, para ella también era algo personal. Su abuela desapareció durante un viaje desde Europa del Este en los años 40. Solo quedaba una foto con la fecha rota. Marta recogía rastros de voces ajenas, porque la suya nunca fue oída. Ian abrió una página con una fecha futura. 12 de julio. Puente. Una persona. Si cruza, todo comienza. «Eso es en 3 días», dijo él. «¿Qué puente?» No lo dice, ni ciudad ni coordenadas, solo puente y aquel que no debe cruzar. Marta alzó la vista. ¿Y si no es una metáfora? ¿Y si es literal? ¿Alguien que debe ser detenido? Guardaron silencio. La biblioteca se volvió demasiado silenciosa. Solo el tic-tac del reloj en la pared. Ian pasó la página. Estaba en blanco. Pero el papel contenía tensión, como si esperara la siguiente frase. De repente lo entendió. El diario no estaba terminado. Volvieron al diario por la tarde. Estaba sobre la mesa de la cocina de Marta. Entre tazas, papeles desordenados y una luz amarilla suave, las páginas parecían vivas, como si escucharan. Marta revisaba fragmentos de los siglos XVI y XVII. «Mira, aquí, 1605, Londres. Escribe sobre la conspiración de la pólvora. Sabía a quién buscar. Un rostro de un sueño. En la multitud, una voz familiar. Me acerqué demasiado. Me tomaron por espía. No volví a arriesgarme. Está buscando un patrón», dijo ella en voz baja. «Repeticiones. El punto donde todo se quiebra». Ian pasó más páginas. Un texto del siglo XIX. París, 1832. Cólera. Llevé agua del pozo, pero el niño murió igual. No por la enfermedad, por el miedo. Creí que podría salvar al menos a uno. Me equivoqué. «Los recuerda a todos», dijo Ian. «Incluso los nombres, incluso la mirada. Es personal, no es solo una crónica, es una confesión». Se detuvo en una página. Mujer en el tren. Sostenía un colgante con las iniciales ES. Gritaba en la estación. No llegué a tiempo. Las puertas ya estaban cerradas. Marta bajó la mirada. «Se llamaba Elsa, mi bisabuela. Su hermana desapareció en un tren de evacuación. Solo quedó el colgante, en nuestra casa. Pensé que era una leyenda familiar». La letra no cambiaba con el tiempo, pero las frases se hacían más cortas. En los escritos del siglo XXI aparecían pausas, huecos, como si ya no creyera que alguien lo leería, o que eso cambiaría algo. Aquí, Marta deslizó el dedo por una línea. Escribe: «Intenté estar en todas partes, pero el tiempo es una trampa. Me deja avanzar, pero no volver. Puedo recordar, puedo advertir, pero no puedo regresar». Se quedó callada y luego agregó: «Algunas entradas desaparecen si las lees en voz alta, y luego regresan, pero con palabras ligeramente distintas, como si el diario escuchara o respondiera». Guardaron silencio. El tic-tac del reloj volvió a hacerse audible. «Es una trampa, ¿no?», dijo ella. «Imagínate ver el desastre y estar siempre cerca, y cada vez llegar un poco tarde». Ian miró la página. Abajo, la tinta desvaída decía: «Me quedo, para que alguien más no se quede solo». En ese momento, el diario ya no les parecía un libro. Era más bien una voz, viva, desde fuera del tiempo. Marta lo notó primero. «Espera, este apellido lo vi en un artículo de mi director de tesis. Un segundo». Abrió varias pestañas en la computadora buscando en el archivo. Encontró la publicación.
sobre un incendio en una residencia estudiantil en las afueras de Oslo, en 1999. Un fallecido. Sospecha de incendio provocado. Nunca se resolvió. Aquí está. Alex Nyberg. Intentó salvar a una vecina, pero murió por inhalación de humo. Mira, abrió el diario. Aquí está el mismo apellido, el mismo día. Llegué 2 minutos antes del estallido. Sabía quién llevaba la gasolina. Grité, pero no me oyeron. Todo lo tapó el ruido de la ventilación. De nuevo fui testigo, no acción. Ian guardó silencio. Ya había visto esa entrada antes, pero entonces no había reconocido el nombre. Alex era mi vecino. Yo tenía 7 años. Estaba en la escalera cuando lo sacaron. Sostenía un bolso. Recuerdo el olor. Recuerdo que mi madre dijo, intentó salvarla. Pasó el dedo por la línea en el diario. La letra era la misma, firme, tensa, como si se hubiera escrito sin levantar la mano. «Entonces, ¿estuviste allí?», preguntó Marta. No sabía que era ese día. No sabía que yo podía haber hecho algo. Ella pasó unas páginas y se detuvo de golpe. «Espera, esto...». «Mujer con abrigo verde», gritaba un nombre entre el ruido de la estación. No llegué. El tren ya se había ido. Marta susurró. «Mi bisabuela se llamaba Elsa. Perdió a su hermana en la estación en el 41. La buscó toda su vida. Decían que corrió tras el tren y gritó hasta que desapareció. Esto es casi palabra por palabra». Se sentó, como si no en una silla, sino dentro de sí misma. Pensé que era una leyenda familiar, pero ahora... Ian la miró. Ahora también era su historia. No dijo nada, porque sabía que ella tampoco podría detenerse ya. La memoria no siempre es lineal. A veces surge solo cuando ya estás leyendo las palabras de otro, y entonces se hace evidente. Ya eras parte de la historia, solo que en silencio. Marta lo miró. Él solo escribe cuando alguien está listo para escuchar. Tal vez el diario se abre solo a quienes ya una vez estuvieron al borde. Afuera comenzó a llover. Una lluvia suave, pareja, como el sonido de las páginas al pasar. El día amaneció en silencio, sin señales, sin solemnidad. Solo una mañana, con café amargo, aire húmedo y una extraña pesadez, como si hubiera una piedra en el cuerpo que no podía extraerse. Ian estaba en el puente desde temprano. Marta llegó más tarde, con un termo y unos binoculares. Dijo, «Puede que no sea nada, solo una coincidencia». Él asintió, pero sabía, si se hubieran quedado en casa, algo habría cambiado, y no para bien. En el diario estaba escrito, «Una persona, si cruza, todo comienza», pero no decía quién, ni qué era todo. Hasta el mediodía pasaron decenas de personas. Una anciana con un cochecito, un chico con auriculares, un repartidor en patinete. Ninguno despertó alarma, ninguno encajaba en ninguna imagen, porque no había imagen. «Quizá se trata de nosotros», dijo Ian en voz baja, «que somos quienes no debemos dejarlo pasar». A las 12:14 lo vio. Un hombre común, chaqueta negra, en las manos un bidón de plástico transparente con un líquido turbio de olor penetrante. Caminaba con pasos irregulares, como en cámara lenta. Se detuvo en el centro del puente. No miró hacia abajo. Miraba al frente, hacia un edificio al otro lado del río, fachada de vidrio, varias plantas de oficinas. Como si midiera la distancia. Entonces sacó un encendedor del bolsillo. Ian apretó la mandíbula. «Mira», susurró Marta, «le tiemblan las manos». «Voy». No se acercó de golpe. Primero simplemente se puso a su lado. Luego habló, sin reproches. Solo dijo, «No tienes por qué ir solo». El hombre lo miró, largo rato, sin palabras. Luego guardó el encendedor y se fue, con el bidón, en silencio, sin volver la vista. Todo duró menos de 1 minuto. Ian regresó, se sentó en el banco, le temblaban las manos. Marta no dijo nada. Luego sacó el diario.
Lo abrió en una página en blanco. Escribe. Él tomó el bolígrafo y empezó por lo que siempre había pospuesto. Yo estuve allí y me quedé. La letra resultó extrañamente familiar. Marta lo observó escribir. Luego dijo en voz baja. No creo que él cambiara de idea. Pausa. Solo la aplazó. El diario yacía sobre la mesa, abierto como una herida. Ian no había escrito más de 2 líneas, no porque no supiera qué decir, sino porque comprendía. Cada palabra ahí cambiaba algo, aunque nadie lo notara. Yo estuve allí, y me quedé. No completó la frase, porque no sabía cómo terminaba. ¿Crees que se fue?, preguntó Marta. Creo que sí, pero de otra manera, con la sensación de que alguien lo vio. Ella permaneció en silencio, hojeando las páginas viejas. Ahora se leían de otra forma, no como una crónica de fracasos, sino como un mapa de lugares donde alguien lo intentó. Aunque en vano, lo intentó. Él no lo escribió para sí mismo, dijo ella. Dejaba huellas, para que alguien comprendiera que el momento ya había pasado y que había una segunda oportunidad. Ian cerró el diario. Ya no le parecía pesado, solo era, como un espejo. No decía nada, pero mostraba todo. Una semana después, Marta lo llevó a la biblioteca de la universidad. Sin firma, sin descripción, lo entregó al departamento de libros raros. Dijo, la gente sentirá lo que es, si están listos. Antes de irse, colocó entre las páginas una hoja delgada. En ella una frase. El futuro no se escribe con tinta, está en quien sostiene la pluma. Esa noche en casa, Ian volcó a pensar en esa frase. Y comprendió, el diario no era una profecía, era una elección. Cada quien que lo abre no lee el destino de otro, lee el suyo. Y si al menos una persona decide detenerse, aunque sea por un instante, entonces nada fue en vano. Miró sus manos. Le temblaban los dedos, como al hombre en el puente. Pero el bolígrafo ya estaba al lado. Estaba entre manuales de navegación y colecciones de antiguos sermones. Sin escaparate, sin letrero, solo una encuadernación de cuero sin título, ligeramente desgastada en la parte inferior, como si de verdad lo hubieran sostenido durante siglos. El bibliotecario no sabía de dónde había salido. Simplemente apareció una mañana, con una nota. Ejemplar raro, no requiere descripción. Y así quedó, en una sección donde nadie solía buscar. En el estante junto a la ventana, donde el sol entraba al atardecer. El primero en tomarlo fue un escolar, aburrido. Esperaba a sus padres. Lo hojeó, frunció el ceño, lo devolvió. Una semana después, una mujer con gafas. Lo sostuvo largo rato sin abrirlo. Luego lo llevó prestado. Lo devolvió al día siguiente, sin comentarios. No se escribieron reseñas, no se exhibió, pero tampoco desapareció. A veces, Marta venía. Se sentaba junto a la ventana con otro libro, pero con los ojos buscaba solo ese. Solo para asegurarse de que seguía allí, en su lugar, como un punto que no se puede borrar. Un día, en primavera, lo tomó un joven de rostro cansado. Lo hojeó con rapidez y de pronto se detuvo. En una página al medio, sin fecha. Sacó un bolígrafo, pensó un momento y, sin vacilar, escribió una línea. Vi y elegí. Debajo, en letra más tenue, como filtrada a través del papel. No sé quién eres, pero si estás leyendo esto, ya formas parte de la cadena. Devolvió el libro al estante. Lo cerró con cuidado, como si devolviera el aliento. Cuando se fue, el silencio quedó suspendido en el estante. El polvo se asentaba lentamente sobre los lomos. Afuera, la lluvia susurraba contra el cristal. Y en algún rincón del libro, en la sombra entre las páginas, una idea pareció agitarse. Difusa, cálida. Ahora es tu turno.